Frecuencias opuestas. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, como cada semana, a su programa Frecuencias opuestas. Opuestas. Mi nombre es Víctor Hugo Flores, me es un placer estar con ustedes como cada semana y como en cada programa le doy la bienvenida a mi compañera y amiga en cada programa y temporada, Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Amigo, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta con un nuevo tema, como siempre traemos para platicar, para entender y para saber un poquito más. Y no está malo escuchar este tema, amigo. Creo que es muy importante actualmente y con este tema de los encierros y todo eso, creo que tiene mucho que ver. ¿De qué tema estamos hablando, amigo? Estamos hablando de drogadicción. De drogadicción, de Es un adicciones, de... que es un tema, como bien lo dices, que ahorita está en boca y ahorita por cuestiones pandémicas creo que no sé si decir que se fortaleció porque hemos escuchado más de él. Para hablar de este tema tenemos una invitada, amiga. ¿Quién es nuestra invitada? Así es, ella es la psicóloga Esther Díaz, nos acompaña. Ella es subdirectora del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación, Víctor y Mariana. Gracias. Vamos a platicar un poquito del tema. Primero que nada es importante saber y que nos diga qué son las adicciones. Bueno, en realidad las adicciones pueden ser cualquier comportamiento. Cuando hablamos de adicciones hablamos de comportamientos o conductas que difieren, que ya no son como considerados normales y que te llevan a tener una conducta de riesgo, ¿no? Para decir que es una adicción son como varios criterios, por así decirlo. Ok. Porque hay que diferenciar entre comportamientos y, conductas y adicciones, ¿no? Hay conductas que pueden ser adictivas, como por ejemplo las relaciones, sí. Y en el caso del consumo de sustancias, para ello hay como varios criterios. El primero de ellos es que debe de haber un incremento, ¿no? En la cantidad, la frecuencia en el consumo de sustancias de cualquier tipo. También se habla de la tolerancia, que no es como, la tolerancia se refiere a una cuestión física en la que las personas, después de que dejan de consumir, presentan algún malestar físico. Reiterado. En este caso es diferente una cruda a un síndrome de abstinencia, en este caso, perdón. La tolerancia es, aclaro nuevamente, la tolerancia es cuando incrementa la cantidad y la frecuencia en la que yo consumía una sustancia, la que sea. Y el síndrome de abstinencia es el malestar físico específicamente, que viene después de que se deja de consumir. Ok. Y también pues ya vemos a personas que habitualmente ya se vuelve un hábito de vida, ¿no? Ya trabajan, pero guardan cierta cantidad de dinero para consumir, ¿no? Los famosos que le dicen alcohólicos funcionales, por ahí sería un poquito. Exactamente, ¿no? Incluso también tenemos consumidores de drogas ilegales que dicen eso, no, es que yo doy para el gasto, pago mi luz, mi renta, mi agua, ¿no? Pero lo que me sobra me lo gasto. O sea, ya tienen destinado dinero para el consumo de sustancias. Entonces, por ejemplo, ahí ya estamos viendo que ya el consumo se vuelve como parte habitual de la vida. Ok. Y en cuanto se vuelve esto habitual, en automático ya se considera un problema de adicción, un problema de drogadicción. Bueno, drogadicciones. De consumo de sustancias. Ok. Sí, bueno, lo quiero como connotar muy bien o aclarar esta situación, porque de repente llegan los padres y preocupados porque sus hijos ya son adictos, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es consumir en alguna ocasión, un uso de la sustancia o incluso un abuso de la sustancia, y la otra, la diferencia entre ser adicto o más bien dicho, no ser adicto, sino tener una conducta adictiva, que es algo como más persistente y más habitual.
Bien, bien, que es importante que conozcan esta diferencia, perdón. Y justo por ahí vamos empezando. Actualmente en México, ¿cómo está la situación en cuanto a las adicciones, en cuanto al abuso y el uso de estas, pues, no sé, sustancias nocivas, lo vamos a decir de alguna manera? Ujú, sí, exactamente, porque sí, sustancias nocivas, sustancias que generan cambios en el comportamiento, en la conducta, ¿no? Ujú. Ahorita se habla que, bueno, en el último informe que nos mandó CONADIC, la Comisión Nacional de las Adicciones, habla acerca que hubo un incremento en el consumo de sustancias en el último año, de cualquier sustancia, ¿no? En esta época de pandemia incrementó más por el aislamiento, por situaciones también de estrés y ansiedad, y incrementó la mayor dependencia en dependencia a sustancias o adicción, como le podemos llamar, en hombres que en mujeres. Y en el caso de los adolescentes ha incrementado mucho el consumo de sustancias. Ok, por ahí veía yo, entonces más o menos sí puede ser un poquito la definición en internet, ahora hoy día que podemos encontrar mucha información, decía que pues más o menos entre el 17% de la población de jóvenes de secundaria y bachillerato ha probado por lo menos una vez alguna sustancia. No está tan perdido entonces el dato y justo de este 17%, el 18% son hombres y el 15% son mujeres. Exactamente, incluso en los últimos años, del 2016 a la fecha, el incremento de consumo de cualquier sustancia en mujeres bueno, ha aumentado, ¿no? A comparación de otros años en los que no había como las mujeres consumían menos, ahorita las mujeres están consumiendo más. Ok, y pues es alarmante y justo, ¿a qué se puede deber? ¿Cuáles son las principales causas de que se genere este inicio de adicción? No sé si sea a partir de alguna curiosidad o hay algo un poco más como con mayor peso. O atendería a Con un mayor peso. detonante específico. Claro. Ok. Mira, respecto al tema de consumo de sustancias, Uh-huh. digo, hablo acerca del consumo de sustancias antes de hacer como la etiqueta de adicto, dependiente. Ok. Hablamos como de conductas adictivas, como por esta parte de la señalización que hace la OMS, ¿no? Que en vez de señalar como a las personas, señalemos las conductas que son el problema, dirían por ahí. Ok, bien. Entonces, en realidad no hay un factor detonante o un factor determinante, más bien dicho, que nos diga que una persona puede llegar a consumir. Son varios, ¿no? Nosotros los englobamos de forma general. Bueno, les llamamos factores de riesgo, es decir, son aquellas condiciones, circunstancias o características que hacen vulnerable a una persona a que pueda tener una conducta de riesgo. En este caso, el consumo es una conducta de riesgo. Bien. A nivel individual, pues hay varios, ¿no? A lo mejor baja tolerancia a la frustración, la presión social, a lo mejor no la presión directa de que te invito, pero pues ya estás ahí en el ambiente, ¿no? A lo mejor dijiste que no, pero pues se te antoja en el ambiente. También, la verdad es que el principio, como mencionabas, Mariana, sí, todas las sustancias empiezan por el uso experimental, por la curiosidad, ¿no? Para ver qué se siente. Sin embargo, hay otras situaciones, factores, características que hacen que se mantenga, ¿no? Que engloba lo que ya les mencionaba anteriormente, las partes individuales, ¿no? En este caso puede ser también la búsqueda de la novedad, ¿no? Estas generaciones actuales no se sorprenden tan fácilmente, entonces pues las sustancias hasta cierto punto están como muy, ¿cómo se dice? Muy señaladas a provocar diferentes sensaciones y eso hace que sea un factor de riesgo para las personas que les gusta la novedad. Ok. Por ahí en algún espacio alcancé a leer y a percibir que decía genes. ¿La genética tiene algo que ver o vamos a quitar ese tabú como con muchas otras situaciones en donde se engloban temas de psicología y de emociones? Y no tiene nada que ver, tiene que ver
o no? Pues es un factor de riesgo, ¿no? Porque si hay estudios Ok. manifiestan que las personas que tienen algún familiar como que tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas, es más propenso a que pueda generar una dependencia. Sí se puede dar, pero no es algo que lo... o sea, entre más Digamos, un factores de riesgo porcentaje del juntes... 100%, ¿cuánto Ajá. sería? ¿Cómo, perdón? De un porcentaje del 100%, ¿cuánto tendría que ver la parte genética? Híjole, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque en realidad no sabes cómo es nuestra genética y de repente hay personas que no conocen ni sus antecedentes. Claro. Entonces, por eso hablamos que es multifactorial, como dicen. Yo sé que de repente a los psicólogos es que ¿por qué sucede? No, es que es multifactorial. Suena chiste, pero es realidad, ¿no? No podemos determinar que por una cuestión genética suceda. Lo que sí puede hacer es que a lo mejor sea un detonante en algún momento, ¿no? Porque Ok, digamos que podría escuchar, no sé, la persona que en algún momento en su historia familiar hubo un adicto y como que diga, ah, pues él fue, yo también. O sea, como que por ahí puede relacionar de alguna manera o sí, es totalmente ajeno. sí se puede relacionar, incluso el estar expuesto como con el familiar, la minimización del riesgo en el consumo de sustancias, ¿no? O sea, eso puede favorecer que una persona consuma sustancias, minimice el riesgo y diga, ah, bueno, pues se vuelva como parte habitual de la convivencia, el consumo, sí, eso sí puede llegar a Ok. pasar. Que no es regla, ¿cierto? O sea, también para aquellos Ah, que nos escuchen, que no se alarmen, no es regla. Hay que ver de manera, bien lo plantea de manera individual cada caso. sí, exactamente, hay que analizar como la historia de vida, bueno, no como en una cuestión psicoanalítica, sino más bien como la historia de consumo para ver cuáles son los factores de riesgo que hacen que se mantenga el consumo o que haya iniciado, por el que haya iniciado y por el que se mantiene el consumo. Entonces sí es importante como identificarlo en cada caso. Ok, ok. ¿Y como qué edad sería, digamos, la edad donde mayor riesgo tienen para acercarse a este tipo de sustancias? Mira, la edad promedio de consumo es de 13 años, más o Hoy menos. muy chiquito. Exactamente, pero eso no quiere decir que haya personas que ya han probado desde más pequeños, ¿no? ¿Por qué esa edad es la edad como de bueno, es la edad de la adolescencia, entonces se hace más vulnerable porque en esa edad, a nivel del desarrollo biológico del cerebro, hay ¿cómo se dice? Se desarrolla más la parte emocional, ¿no? Okay. Y entonces eso nos hace, ¿qué pasa cuando no manejamos alguna emoción? Pues tomamos decisiones sin importar el riesgo, ¿no? Entonces, a esa edad está más desarrollada esa parte a nivel cerebral, todavía no está desarrollada bien la toma de decisiones. Entonces, eso te hace vulnerable a nivel, los adolescentes son vulnerables, de hecho, Sí, por la maduración biológica. Ay, es que, bueno, sigo muy impactada por la edad, es muy pequeño Sí. y todavía creo que en estos 13 años, creo que de alguna manera, no sé, ahorita un poquito que platiquemos en ese tema, todavía los papás pueden hacer algo sin que pues el adolescente en este caso como que diga, no, bueno, no quiero, ¿no? O sea, estoy en el entendido, corríjame si me equivoco, que una vez pasados los 18 años, si la persona con actividad de riesgo, sí es actividad de riesgo, no acepta como una ayuda, no se puede hacer nada. A los 13 años todavía es posible o es la misma condición. Si no solicita ayuda, no hace nada. Ay, es que se me hacen muy chiquitos 13 años. Sí, mira, creo que cambia. Creo que cuando una persona adulta te pide ayuda o no te pide, pues ya es como parte de su responsabilidad, ¿no? Sin embargo, difiero, creo que en el caso de los adolescentes, los papás sí, aunque consuma, sí, aunque no quiera, sí hay que intervenir, ¿no? Porque no, por la misma edad sí necesita una guía, ¿no? Aunque ya no tenga, aunque ya tenga una situación de consumo,
de riesgo o ya de dependencia o ponle que un uso, ¿no? A fuerza sí necesitamos que los adultos monitoreen o guíen al adolescente. Sé que a veces es como muy complicado, sin embargo, creo que en los adolescentes considero que sí es conveniente que esté un adulto, aunque sea difícil, estar ahí con ellos, ¿no? Porque al Sí, final nosotros somos los adultos, no ellos. claro, se supone que somos los que sabemos. Ajá. Ahora, nos comentaba que puede ser a veces a una edad mucho más abajo. ¿Esta es que igual que consumen o es puro mito que aquellas mamás que consumían mientras estaban embarazadas, el niño puede salir o el bebé puede salir un poco con esta dependencia o es mito, es verdad? ¿O inician más pequeños por el acceso o que tuvieron a las sustancias? Bueno, por ejemplo, va a depender de la zona, ¿no? Ajá. Pero si hay personas que inician el consumo, lo prueban, ponen que a los 9 años, ¿no? 10 años, como lo más chiquito, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una cuestión como de dependencia ni adicción, ahí no hay nada de eso, ¿no? A lo mejor sí hay casos, pero no. Pero en el caso del consumo de alcohol, cuando una mamá, sí hay estudios en el que cuando la mamá consume alcohol, el hijo, bueno, el bebé, Uh-huh. sale con bajo peso en el consumo de alcohol, con bajo peso al nacer. Entonces, la verdad, hasta nosotros en el centro tenemos simuladores, bueno, tenemos bebés, varios tenemos un bebé para que vean los usuarios y las usuarias que tenemos, cómo es que nacen los bebés, y la verdad es que son bajo peso, se ven raquíticos los bebés, ¿no? O sea, puede ser la causa. En el consumo, por ejemplo, de opioides, que ahí sí los bebés sí nacen, ¿no? Si la mamá es adicta a los opioides, bueno, la heroína y ese tipo de sustancias, sí, el bebé puede nacer con síndrome de abstinencia, ¿no? Bebés que lloran y lloran y lloran y lloran porque pues su cuerpo estaba, ¿cómo decirlo?, estable por la sustancia, ¿no? Entonces, sí es un proceso. Los bebés también. Y ellos, los bebés también tienen que pasar por este proceso supongo que de la desintoxicación o cosas así, o no. En este caso, respecto pues sí pasan como la misma situación, pero desconozco, por ejemplo, en el caso de los opioides, sí, realmente desconozco si hay un tratamiento específico para ellos, okay. Pero en el consumo de alcohol, pues ellos no tienen síndrome de abstinencia, nada más hay que cuidar como todo el desarrollo, ¿no? Otra vez. Ok, es monitorearlo de una manera médica a que vuelva a estar en un peso, a que no tenga ningún problema en funciones de sistemas o algo así. Exactamente, sí. Ok, ay, qué impactante. Ok, y en este aspecto, ¿cómo pueden detectar los padres que el niño está consumiendo algo? Pues primero creo que es importante que hay que identificar aquellas conductas agresivas. Una de ellas, ¿no? O que están muy a la defensiva y también que se aíslan. Puede ser un indicador, ¿no? No necesariamente es que porque se aísla ya está consumiendo, no, pero puede ser un indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular cuando se empieza a consumir, las personas empiezan a tratar de esconder su consumo, entonces lo que van a hacer es ponerse a la defensiva o aislarse. Se muestran, incluso hay quien a esta edad los adolescentes empiezan a aumentar su consumo de tabaco, entonces se muestran ansiosos por fumar, ¿no? Okay. Bajo rendimiento escolar, eso es algo muy importante. Es decir, si de por sí era bajo, entonces que baje más, pues ya es, ¿no? O que si llevaba un buen promedio, de repente baja el rendimiento, entonces eso nos habla de otra señal. Pérdida de apetito. Es importante mencionar que ahorita, por ejemplo, ha incrementado el consumo de estimulantes, metanfetaminas, bueno, cristal, famoso llamado cristal, en el grupo de adolescentes. Y, por ejemplo, empiezan a bajar considerablemente de peso, pierden el apetito, casi no duermen,
o no duermen, más bien dicho. Mienten constantemente. Si se pierden objetos, mienten, ¿no? No, es que tal se lo llevó, ¿no? O sea, mienten. También empiezan a, lo que les decía, cambios en la personalidad, ¿no? En este caso pueden ser, por eso sí es importante que conozcan como bien a sus hijos e hijas, Claro. para que vean cuál es como lo que no está dentro de lo que se considera normal, por así decirlo. Okay. Son estos factores. ¿Hay alguno en especial, alguno de todos estos factores que digan sí o sí, si pasa eso, es el indicador de una conducta dañina? Por ejemplo, en alguna ocasión platicábamos sobre el tema que fue del cutting y nos decían que sí o sí en el cutting, en donde se puede detectar como con una mayor certeza es cuando hacen el cambio de la vestimenta. De manera automática, cuando las playeras dejan de ser cortas y se vuelven mangas largas, es un indicador. ¿Hay alguno aquí como este? ¿O simplemente es estar al pendiente de los cambios, si hay cambios constantes de conducta? Lo más común son las conductas agresivas y el aislamiento. Porque el aislamiento también incluye que yo me salgo, no estoy cerca de mi familia y prefiero salirme con los amigos, llego a altas horas de la noche. Y la conducta agresiva puede ser que a lo mejor llega, se le pregunta algo y responde a la defensiva, no. Entonces creo que esa sería como la principal, porque eso habla de que algo no está bien. Definitivamente algo no está bien. Sí, digo, porque por ejemplo, el hecho de que baje a lo mejor un poco en el rendimiento escolar o un poco la pérdida de apetito, bueno, también puede derivar hacia otro tema, ¿no? Digo, a lo mejor aquí de manera inmediata digo apetito, bueno, pues se va a temas que no son sustancias como tal químicas, pero bueno, también hay un problema, a lo mejor bulimia, anorexia o cosas así, pero justo el tema de la agresividad y el aislamiento son como los dos focos rojos con los que tiene que estar uno más al pendiente. Sí, efectivamente, creo que son como los puntos más, porque de ahí ya se derivan todas las demás, ¿no? El descuido. Claro. Y también identificar, creo que es importante hacer la diferencia entre una conducta normal de un adolescente, lo esperable, ¿no? Las conductas esperadas, y lo que ya no entra en la normalidad. Por Claro, ejemplo, que empieza a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Porque incluso el consumo de sustancias está asociado a autolesiones, ¿no? A ideas e intentos de muerte, violencia. Entonces, por eso sí es importante como que el que se aísle o la conducta sí es como el foco. Ok. ¿Cómo podemos abrir este canal? A veces, o escuchar hablar de este tema de adicciones, este tema de acciones nocivas, acciones que vulneran nuestra integridad. A veces suena como a tabú, ¿no? Y muy pocas personas, a pesar de que en las escuelas, digo, yo me acuerdo muchísimo en secundaria, en preparatoria estaban estas famosas semanas de la salud y de dentro de esta semana de la salud salen con este tema de adicciones y sí, a lo mejor de manera muy general nos platican cuáles son los daños que pueden tener tu sistema, el tema un poquito de lo emocional que influye, pero es un tema que a lo mejor por mucho que sí quieran darle la difusión en medios de comunicación, sigue siendo como muy tabú, muy delicado. ¿Cómo los papás o los amigos o la familia o alguna persona, llámese por ejemplo adulto o aquí mismo en el centro que está en el Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones, cómo se abre este canal para que la persona que ya tiene una conducta nociva, que ya sabe esta persona que tiene un problema y que está pidiendo a 50,000 gritos que necesita ayuda, pero no sabe cómo, porque no tiene como esta confianza? O sea, ¿cómo pueden hacer para decir, necesitas ayuda? Extender como esta mano y dime lo que necesites y yo te apoyo, ¿no? O sea... Claro. Bueno, primero creo que
hay que reconocer que a veces la primera reacción de los padres, de los amigos, cuando dicen consumo sustancias es de espanto, ¿no? O creo que lo primero es evitar caer en actitudes como de sobresalto. Yo sé que el tema es como complicado, pero creo que sería importante evitar como caer en esas conductas de hacer juicios de valor, ¿no? O sea, primero, antes de preocuparme por si soy buen padre o mal padre, creo que debo de preocuparme por la persona que tengo aquí adelante, ¿no? Ese es número uno. Y lo otro, pues no, creo que hablar, en el caso de, la verdad es que las personas, en los adolescentes, creo que entre más directo les seas, aunque pareciera que no, es mejor que les digas lo que piensas, obviamente de una forma como pues tranquila, no chantajeando, ni, oye, ¿qué te he dado todo? No, o sea, asertivamente, ¿no? O sea, mira, he observado esto, me preocupa esta situación, te he observado así, o sea, como que buscar el momento. Obviamente tiene que ser un momento en el que no esté consumiendo, ¿no? Claro. Abrir como ese puente y decirle, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda, de abrir como tener como la opción de que el adolescente sepa que tú vas a estar ahí en el momento que él lo necesite. Ok. Sí, porque, bueno, a veces uno quiere tratar este tema con pincitas y justo a lo mejor parte un poco de que generamos juicios o que sigue siendo tema a veces un poco como desconocido y en automático escuchamos un tema de adicciones, escuchamos un tema de acciones, de consumos e inmediatamente como que nos cerramos y decimos, no, eso es malo y hacemos como a veces mucho escándalo cuando justo lo que bien dices, primero no vamos a pensar pues, si ante la sociedad está bien o está mal, o para mí los valores que tengo están bien o están mal. Lo primero es, pues, mejorarte y ayudarte, ¿no? Exactamente, esa es la intención, porque de repente el espantarse, digo, creo que es normal sentirte pues preocupado, sin embargo, creo que es importante primero atender como la demanda, ¿no? La persona que está adelante, porque si no, entonces, ¿cómo le vas a poder ayudar? ¿Cómo le vas a ofrecer la ayuda? ¿No? En este contexto de vulnerabilidad. Y realmente, pues sí hay mucho prejuicio acerca del consumo, pero pues se trata como, por eso esta parte lo que les decía, ¿no? En vez de decir drogadictos o drogadicción, ¿no? Es consumo de sustancias, la persona que consume sustancias, la persona que tiene una conducta adictiva, que tiene una conducta de abuso de sustancias, como creo que también desde ahí, ¿no? Como empezar a señalar las conductas y no a la persona, creo que eso ayuda también para desestigmatizar, perdón, pues la salud mental, porque pues esto tiene que ver con salud mental, ¿no? Y de alguna manera el dejar de señalar a la persona y señalar la acción, a la persona se le vuelve un poco más sencilla la apertura el aceptar que tiene una conducta recurrente, supongo yo. Sí, exactamente, ya puede decir, yo hago esto, ¿no? Ya no es como, porque creo que cuando es más como la señalización está más orientado a la persona, pues surge la pena, la culpa, la vergüenza y pues prefiero pues no pedir ayuda, ¿no? Se sienten más vulnerables. Exactamente, entonces, pues la idea es como empezar como a verbalizar. Considero que la verbalizar como el consumo hacia la conducta que en vez de hacia la persona puede empezar como a empezar a quitar tabúes, ¿no? Y pues pasa en todos ámbitos, o sea, desde la persona más adinerada, a la que menos tiene, a la que ves más seria, ¿no? Y que es funcional y de repente te enteras que consumía, ¿no? Entonces, creo que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, a nadie exime que se pueda llegar a tener un problema de consumo. Sí, no define estrato social, no define educación, o sea, en todos lados puede, claro. Aquí me genera una pregunta. Estábamos hablando de que cuando esta persona que tiene consumos de algún tipo de droga necesita la ayuda, hay que brindársela.
Ujú. Quiero pensar que sucede lo mismo que cuando alguien es alcohólico, que va a haber una negación, no va a querer la ayuda. Y en estos casos, ¿qué se hace si el usuario en cuestión no quiere la ayuda? Mira, hay como varias formas de intervenir, ¿no? Lo que se recomienda, de repente, como en la parte de la negación, la precontemplación que nosotros le llamamos, que es una etapa de cambio en la que yo no veo ningún riesgo, ninguna consecuencia, ¿no? Lo que se recomienda es como señalar aquellas, indagar cómo está la situación, señalar aquellas consecuencias que actualmente presenta debido al consumo y las que pueden llegar a suceder, ¿no? Y ofrecer la ayuda, dejarlo abierto. En el caso de lo que les decía de los adolescentes, pues yo sí considero que ahí sí hay que ofrecerla, aunque no lo quieran, ¿no? Porque pues sí, la edad es un factor de riesgo que te hace vulnerable, ¿no? Sí, sí. Y ya posteriormente, pues ellos se van a ir, pues sí, hay personas que pues realmente a lo mejor y nunca lo van a dejar de hacer porque sí ha pasado. Y hay otros que realmente después de, se la pasan negando, después se dan cuenta que sí tienen que hacer cambios. Pero también porque saben que tienen aquellas personas que les pueden brindar ayuda, ¿no? O sea, se Claro. pueden acercar, dejaron esa puerta abierta para ofrecer ayuda. Bueno, para pedir ayuda, perdón. Sí, porque además tienen hasta 18 años, ¿no? O pasando los 18 años, o se puede hacer algo, o sea, puede existir una intervención que, no sé, mamá o papá tiene su chico de 19 años, pero casi arrastras, te lo llevan y arrastras, hacen que, o ya no hay manera. Lo que nosotros recomendamos, perdón, es pues, solicitar ayuda de un profesional, ¿no? Para que Claro. lo oriente, para que también, porque a veces ellos pareciera que sí son conscientes de las consecuencias, pero ya cuando se sientan a hablar con otra persona que no es su familia, se dan cuenta de que pues sí tienen un problema. Entonces, no siempre sucede, pero eso es como la semillita, ¿no? Sí, De sí. que entra la curiosidad de querer cambiar. Entonces, eso puede ayudar bastante. Hay como... Ujú. Ajá, caso típico, ¿no? No, mamá y papá no saben, pero híjole, ya te dijo el vecino y entonces, caray, entonces creo que sí está mal, ¿no? Brinca ahí un algo. Exactamente, ahí lo que yo recomiendo antes de hacerle caso al vecino, que seguramente el vecino tiene la razón, pues platicar con él, ¿no? Claro. Antes de hacer como el regaño y la llamada de atención, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, como hay que indagar porque no puedo aplicar una medida si no indago primero la situación. Ok. Entonces, eso es importante que... Entonces, digamos que ahí en este mismo centro de atención puede llegar, no sé, un familiar o un amigo, oiga, mire, creo que tengo un amigo, tengo un conocido que creo que tiene un problema. Hay a estas personas que no son propiamente, se les puede dar estas herramientas o esta información de, mira, vamos a darte esta información para que puedas ver si de alguna manera puedes tú ser como el contacto, el canal, el medio, para que inicie este proceso o esta aceptación de que hay un problema y a su vez inicie un proceso de desintoxicación y de, ¿cómo se dice? Pues Sí, de sí, cambio, ¿no? ajá. Bueno, lo que hacemos nosotros primero cuando llega el familiar, porque por lo regular a veces el familiar se les dan informes de los servicios, ¿no? También tenemos, la verdad es que son muy pocas, pero sí tenemos intervenciones para familiares, que hay un programa para ello. Pero también, digo, ahorita por la pandemia, pues no, pues sí nos han quitado, hemos tenido que reducir pues los grupos y ya no hacerlos de manera presencial debido pues a la contingencia, ¿no? Pero tenemos talleres, ahorita talleres virtuales para las familias, para que ellos sepan cómo es que a veces también la misma familia favorece las conductas de consumo. Entonces, y también la idea de estos talleres que se hacen con las familias es que generen pues habilidades o estrategias para cómo abordar distintas situaciones.
sobre todo habilidades, ¿sabes? De comunicación, habilidades emocionales, habilidades sociales, que son como que a veces lo que falta en las familias, la falta de comunicación. Sí, como decimos, entonces no es un problema o no va a ser una acción de una sola persona, ¿no? También entonces así con todo este planteamiento también puede ser que pues es causa de un grupo. Sí, efectivamente, digo, no sé si la causa, pero sí influye, ¿no? Ok, Porque ok. estaba pensando en un ejemplo típico. Llega una persona cruda, ¿no? Se va a beber fin de semana, llega cruda y la esposa, ¿qué hace al otro día? Sus chilaquitos, su cervecita, ¿no? Entonces, con esa conducta que está haciendo, está diciendo, pues está bien que te vayas a beber, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, la consecuenta. exactamente, entonces, por ejemplo, a Ok. veces tenemos ese tipo de familias que hacen eso, ¿no? Entonces, no solamente es como la parte de la parte individual que me hace consumir, sino también la parte familiar o estas conductas que facilitan que se Claro. mantenga el consumo. Entonces, Sí, sí, sí. es como Sí. todo un entramado de factores o circunstancias que te llevan al consumo. De hecho, hablamos, bueno, por lo regular hacemos como bueno, en lo profesional yo hago como, les digo, ¿no? Que el consumo de sustancias es como lo del el iceberg, ¿no? La punta son todas ¿Les las parece cosas. si regresamos con esta idea del iceberg después de este corte? Ok, claro que sí. Ok. Entonces regresamos a frecuencias opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en frecuencias Frecuencias opuestas. opuestas. Antes de irnos a este corte, estábamos hablando que era como una teoría del iceberg. ¿Cómo es esta, Lick? Es es como, es algo metafórico, ¿no? En el que, bueno, como vemos en la película del Titanic, ¿no? El iceberg, que es la montaña de hielo que está en el mar, cuando habla, la punta la asociamos a todas las conductas de consumo, cómo, cuándo, dónde, en qué momento voy y consumo, las cantidades, etcétera. Eso es lo que se ve. Las consecuencias derivadas del consumo, tanto positivas como cortas, bueno, efímeras, placenteras, negativas, todo ahí, ¿no? En la parte. Pero debajo de lo que no se ve pueden ser las historias de vida, características personales, la forma en cómo nos relacionamos. Todo eso relacionado es lo que nos lleva a las conductas de consumo. Entonces, por eso decimos que el consumo de sustancias es multifactorial porque no solamente depende de una cosa, sino más bien es lo relacionado lo que me lleva a consumir. Les voy a dar un No ejemplo. podríamos, Ajá. ¿cómo decirlo? No podríamos atender al usuario si únicamente nos centramos en un canal. Tendríamos que ver toda su esfera. Sí, porque por ejemplo, podemos decir algunos, por ejemplo, llegan a consumir marihuana porque para manejar la ansiedad, ¿no? Puede que sí, que a lo mejor y desde antes tenían un problema ya, un trastorno de ansiedad y nunca se dieron cuenta, nunca lo diagnosticaron, puede ser. Pero a lo mejor y no es por eso, ¿no? A lo mejor también puede ser porque cada vez que pelea con su esposa se enoja, ¿no? Y entonces para no decirle a la esposa o reclamarle o a la mamá, ¿no? O a los papás, pues me fumo un churrito y así me calmo, ¿no? Entonces, la verdad es que las situaciones cambian, va a depender de cada persona. Entonces, por eso Se sí ocuparía en existe. esta situación como un método de fuga de la realidad, podríamos decirlo. Exactamente, una forma de justificar, una forma de sanar, por así decirlo, algo que no pueden solucionar en el momento, ¿no? O que ya sea por cuestiones médicas o por una cuestión como más de manejo de estrés o de situaciones conflictivas. Ok. Y por ejemplo, retomando un poquito el tema de, bueno, se enoja con la esposa y para que no le pegue, se fuma un churrito y bueno, se serena el asunto. ¿Se puede generar a partir de esto como una culpa, o sea, de decir así como
transmitir una culpa de es que por tu culpa soy así, o sí, es muy común escucharlo. Sí, es muy común. De hecho, cuando las personas están como en negación, como lo decía Víctor, de repente llegan y dicen, no, pues que mi familia cambie, yo no, ellos son los que tienen que cambiar, yo no. Entonces se vuelve, de hecho ahí ya nos damos cuenta cuando una persona ya tiene un problema, ¿no? Porque responsabiliza a los otros de sus propias acciones. Claro, claro. Entonces es que yo consumo porque tú me gritas, es que yo consumo porque se pelean en casa, es que pues, yo consumo porque pues solo llego y no me tratas bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se vuelven una excusa, por así Ok. decirlo. Que posiblemente sí influye, pero para aquellos papás que nos puedan estar escuchando o amigos que puedan estar escuchando, que no se adjudiquen el problema 100% ellos, ¿no? O es totalmente, sí, sí es verdad que, bueno, pues sí, 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 el problema, pues sí, a lo mejor sí es la raíz usted, señor papá, o que no, porque también creo que los papás en una temprana edad, cuando se enteran que sus hijos consumen alguna adicción, pues voltean y lo primero que hacen es que fallé yo. Ajá, exactamente. Mira, creo que aquí hay que diferenciar entre culpa y responsabilidad, ¿no? Ok. Como hacer como primero identificar que puede ser que yo sí tenga conductas que facilitaron que él escoja quizá ese camino, pero yo no tengo la responsabilidad de que él haya tomado la sustancia, ¿no? Okay. O sea, sí soy parte, pero no de todo, ¿no? No es mi culpa, ni mi responsabilidad como tal, porque al final el que decidió tomar la sustancia, pues fue cada uno de lo que decidió, de la persona que decidió consumirla, ¿no? Claro, Pero claro. sí es bueno como hacer un análisis propio de decir, a ver, ¿qué cosas tengo que hacer diferente o qué cosas hice como para que sucediera esto? Sí me puedo ayudar para ver desde dónde tengo que atacar la problemática. Pero si veo como de por qué, si lo utilizo, la pregunta de qué hice, lo utilizo como culpa, pues no te va a ayudar a nada, te vas a sentir peor, ¿no? Claro, Y entonces, pues las personas o el adolescente se va a sentir con el derecho de decir, sí, es que es tu culpa. se vuelve contraproducente. Exactamente, cuando no, la intención es decir, ok, sí fallé, pero ahora qué vamos a hacer, ¿no? O sea, sí me faltó esto quizá, pero también como generar la responsabilidad sobre la toma de decisiones que tuvo el adolescente o la adolescente. Sí, como también hacer esta diferencia. Digo, por ejemplo, viene a mi memoria o a mi cabeza este programa de Estados Unidos, ¿no? Pesos mortales y esto, en donde, bueno, son personas que tienen justo un consumo gigante de comida y, bueno, empiezan a tener ya ciertos problemas, ¿no? Y lo que el médico les dice es que a los papás, es que tú eres el facilitador porque tú traes la comida, pero la persona que tiene el problema es la que está decidiendo comérsela, ¿cierto? Ajá. Va un poquito más o menos por ahí en este Sí, lineamiento. Entonces, exactamente. le decía el doctor, bueno, a ver, tú como facilitador deja de comprar, no sé, las papitas para que esta persona no caiga en el evento de comérselas. Ajá, exactamente. Puede ir un Pero en poquito este por ahí. caso, digamos, los padres no son como los facilitadores para esos consumos, que no son ellos quienes nos están finalmente comprando. No necesariamente, pero sí, por ejemplo, hay personas que dicen, mejor aquí consume, ¿no? Aquí en mi casa. Entonces, por ejemplo, esa es una conducta que Claro, facilita y minimiza el consumo, ¿no? O a lo claro. mejor le digo, no consumas alcohol, pero yo consumo alcohol, ¿no? No consumas esto, pero yo consumo tabaco. Sí, sí, no es propio que yo le dé no sé, nos dice, el Directamente. cristal de manera directa, pero consecuento ciertas acciones que permiten ciertas libertades que se generan en este consumo. Exactamente. O sea, si quiero que el adolescente sea congruente, pues yo también tengo que ser congruente, ¿no? O sea, no puedo decir, sobre todo a esa edad, ¿no? Entonces creo Sí, que sí, sí, en la que los adultos son los modelos, ¿no? claro. De conductas futuras. Entonces creo que sí es importante. Si tú no eres congruente, ellos son muy hábiles la verdad es que algo que tienen los adolescentes es la habilidad para detectar incongruencias. Entonces, creo que desde ahí, ¿no? O sea, si tú eres congruente como adulto, creo que no,
Sí puede llegar a lo mejor, como sus excepciones, ¿no? Pero creo que eso también te ayuda a que no sea como, que no se te adjudique la responsabilidad, ¿no? Sino más bien que Sí, sí, sí. cada uno tome su papel, ¿no? Sí, en este caso sería recomendable que a los adultos o sea, no tanto que se preocupen por el por qué, sino se ocupen para mejorar. Exactamente, sí, así es. O sea, Ahorita esto dentro viene del desde... discurso que acabas de decir, Lick, hablas de esta parte de los modelos, ¿no? Vamos a entender que este modelo puede ser cualquier persona dentro de la familia o que el propio joven Elija. admire. Ujú. Pero, ¿qué pasa si este modelo que el joven admire no tiene estas conductas deseables? Y pongo un ejemplo, ¿no? Hace poco en mis clases estábamos hablando esta parte de, bueno, si yo estoy viendo que la persona que tiene dinero, que tiene éxito, es un narcotraficante, pues obviamente el niño va a tender a irse hacia estas partes. ¿Qué podemos hacer como padres cuando vemos que estos modelos que nuestros hijos están siguiendo tienen estas conductas adictivas? Efectivamente, creo que ahí parte importante es la familia, ¿no? O sea, que ella pueda ser, ¿cómo decirlo? Como la que filtre esa información. Indagar primero, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta, qué te llama la atención de esta persona, ¿no? Antes de, Ujú, ujú. porque a lo mejor y no es el dinero, es otra cosa, no lo sé. Entonces, como plantearle conductas alternativas a eso que quiere lograr. Pero la familia debe ser como, la verdad es que yo sí le tiro mucho a la familia, porque incluso hasta hay estudios en que dicen que la familia puede ayudar bastante para que una persona tarde en consumir o no consuma y también se rehabilite. Entonces creo que la familia ahí debe ser como la que filtre la información. Por eso sí es importante estar al pendiente de nuestros adolescentes. Sí, sí. Ahora, hablando, por ejemplo, de rehabilitación, ¿cuál puede ser la causante de que pues se recaiga a la acción, ¿no? ¿Hay Pues algún factor o es de plano porque esta persona dijo, sí me recuperé, sí me rehabilité, pero pues mentira que no fue así? O... a veces lo que sucede, digo, la verdad es que la recaída es alta, ¿no? Ujú. Pero lo que sucede a veces es que el usuario cambia y la familia no. Ah, ok. Entonces, la familia puede ser un predictor para el mantenimiento de la abstinencia o pues para volver al consumo. Obviamente, pues no podemos culpar a la familia, Sí, sí, ¿no? sí, pero Por tiene eso que es, ver. exactamente, por eso es importante también empoderar como a los usuarios para que sepan cuál es su responsabilidad y que independientemente de si cambia el medio o no, ellos tienen que hacer frente a las situaciones que se les presentan. Ok. Pero Y de repente en los adolescentes lo que más sucede a veces es que a veces ellos cambian, pero la familia no. Entonces eso es, sí está muy delicado esa parte, ¿no? Entonces, porque ellos, de verdad, a veces los adolescentes le dicen, no, o sea, tú quieres esto, pero estás haciendo esto, ¿no? Y entonces a los adultos no les gusta que les digan lo que, lo que están haciendo mal. ujú, ujú. Entonces ahí es cuando vienen los conflictos. Y yo creo que si tiene un tema, no sé, por ejemplo, de presión o de depresión o de sufrimiento, un tema emocional, y se empieza a entrar como en este estado de, hijo, ¿para dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Y ahí yo creo que es donde puede entonces recaer. Sí, exactamente. Y sobre todo, de repente lo que sucede es que a veces buscan ayuda, pero también reciben el juicio, ¿no? Oh, ya vas a Mm, empezar de ujú, nuevo. ujú. O sea, como que de eso no se trata, ¿no? Se trata de, o sea, durante todo el proceso identificar esas señales que me permitan atender en el momento, ¿no? Acercarme, ver qué está pasando. O sea, como esa parte también, o sea, que durante también el proceso dejemos de evitar juzgar o regresar al pasado, porque de repente eso pasa mucho. Ujú. Recriminar sobre el pasado y ese tipo de cosas, y eso pues no ayuda. Entonces, ¿a quién le pido ayuda si a la persona a la que voy pues me juzga y me va a decir que otra vez lo mismo, que ya vas a empezar o que se espanta fácilmente, ¿no? Entonces Entonces, vamos a decir que la rehabilitación es una rehabilitación justo grupal, ¿no? A ver, sí se está rehabilitando la persona que está consumiendo, pero ¿qué creen? Los papás también se tienen que rehabilitar, si hay hermanos, o sea, todos los que están en la misma
en el mismo núcleo familiar tienen que hacerlo. Sí, así es, como que se debe de generar el ambiente para que pueda fluir esa recuperación, si no, ¿cómo, no? Y si se genera el ambiente, pero el entorno social va a seguir siendo el mismo. Ajá, exactamente. Pongo el ejemplo. A lo Ujú, mejor fue el hijo de la familia que está dentro de esas adicciones. ujú. El papá, la mamá, los hermanos, o este núcleo familiar se rehabilitó junto con él, entendió que no había que juzgarlo, pero el entorno social que se encuentra de esa puerta hacia afuera sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasa con este entorno si sigue teniendo estos mismos roles, por así decirlo, con y para el usuario? Ujú. Como que, por ejemplo, ahorita me haces pensar como en las zonas fronterizas, ¿no? Ujú. Donde de repente, pues sí, las familias quieren cambiar y de repente el entorno, el contexto social, pues no lo permite, pues hay delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Creo Ahí, ¿qué que, pasa con el chico que es adicto? O sea, frente, a lo mejor la familia lo apoyan con todo, pero este núcleo social al que se encuentra afuera de su casa, a lo mejor se sigue enfrentando a estas adicciones. sí, ahí, por ejemplo, tenemos que hacer uso de los recursos individuales que él generó durante el tratamiento, ¿no? Porque si bien es dicho, pueden decir, es que yo me drogo porque sufrí violencia, ¿no? Y hay personas que a pesar de haber sufrido violencia en la infancia nunca han consumido drogas, ¿no? Entonces yo creo que va a depender también de los recursos que tenga la persona para afrontar el entorno, ¿no? No le puedo echar la culpa al entorno porque pues al final es como interpreto la realidad en la que vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Que al final creo yo que ya no debería, que no nadie es libre de, no debería ya influir como en esta rehabilitación de la puerta hacia afuera, ¿no? Porque si se supone que ya se rehabilitó la familia también y en el entorno, el ecosistema de ahora esta persona que ya es rehabilitada, está como, no quisiera yo decir, está cayendo en colchón, ¿no? Tiene un sistema de apoyo atrás de él, pues no tendría por qué la sociedad, a la redonda, a la cuadra, tendría por qué incluirle, ¿no? Sí, exactamente, tendría, o sea, eso sería el menos riesgo, ¿no? Ujú, ujú. Porque ya tiene un apoyo seguro, pero pues sí hay casos, o sea, Sí, no, sí, no pero puede no ser tendría por qué ser. Ajá, tan por eso, rosa el asunto, ¿no? exactamente, por eso yo les digo que sí le apuesto mucho a la familia, ¿no? Porque pues, Claro. la familia puede ser un contexto en el que genere ambientes saludables y eso lo pueda pasar a otros medios, o sea, como en cadenita, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. sería lo ideal, Sí, pero creo que por eso es importante, o sea, aquí creo que hacemos uso de los recursos personales y familiares que se generan y también de las redes, ¿no? Porque a lo mejor no es, no solamente es mi familia, ¿no? Puede ser mi maestro. justo esto era por donde yo iba a preguntar. A lo mejor, bueno, la familia no sé, por X o Y, se espantó, no aceptó el problema, no quiso. Las personas que tienen un consumo pueden apoyarse en una red, a lo mejor justo amigos que diga, bueno, mi familia no me pela, yo ya traté de que me hicieran caso y no me, pero tengo a este grupo de amigos que, o sea, a lo mejor no son ellos los que consumen, pero ellos también pueden hacer algo por ayudarme, ellos también tendrían que acudir a estas pláticas, ellos también se tendrían que rehabilitar para poderle tener esta mano a esta persona. Claro, digo, no sé si sea rehabilitar, pero considero como el apoyo, ¿no? Que Apoyar, claro, necesitamos en claro. este momento. Sí hemos tenido personas que de repente nos dicen, no, pues es que no, mi mamá ya está grande o ya mi hermano me dijo que sí, pero no vino a apoyarme, ¿no? Ujú. Entonces es el único hermano que tengo. Entonces se busca como ellos tienen que buscar su propia red de apoyo a ver quién los puede ayudar, ¿no? Ok. En el caso de los mayores de edad. Sí, sí, Entonces, sí. mediante esa red es la que trabajamos, o sea, esa es la red que hay que fortalecer. Y si no, pues apostamos nuevamente a los recursos individuales, ¿no? De que sale, o sea, de manera individual, a lo mejor no está como peleado este tema. Si no tienes una red de apoyo, no podemos ayudarte, sino, bueno, ok, tú de manera individual estás aceptando esta búsqueda de una mejora, lo tomamos. Sí, exactamente. Y siempre y cuando pues tengas alguien que te acompañe, ¿no? A lo mejor. Pero sí retomamos esa parte. Digo, a nivel de procedimientos, pues sí cambia un poquito,
pero para la rehabilitación así terapéutica, sí es como que la persona quiera cambiar, independientemente de que el entorno no esté como favorable. Ajá, ajá. Creo que si la persona genera recursos, pueden empezar a crear su mismo ambiente, ¿no? De Sí, protección. sí, porque a lo mejor a veces uno como parte parte de la consecuencia de esto es que se terminan aislando y entonces se terminan sintiendo solos en un problema y dicen, es que no tengo a nadie que me pueda apoyar. A ver, ok, está bien, no tienes a nadie físicamente que te pueda apoyar, pero tú solito puedes, lo que bien nos plantea, generar estos recursos para decir, bueno, no tengo a nadie, pero yo soy capaz de salir adelante, ¿no? Claro, sí, sobre todo si tengo metas, ¿no? Y Claro, claro. conforme va pasando el tiempo, pues se pueden ir acercando personas o incluso tú acercándote a otro tipo de personas, ¿no? Entonces, Ujú. tú mismo vas creando tu propia red, ¿no? Entonces, Sí. creo que es importante como que, digo, la red es importante, pero también si no la hay, también se puede fortalecer a la persona. Sí, para que aquellos, pues es que si no también, justo, ¿no? Se limitan y dicen, no, pues es que si no tengo a nadie, pues no voy a salir del problema, pues ¿para qué quiero salir del problema si en mi problema tengo, no sé, a otros 50 personas, ¿no? O sea, como que Sí, exactamente, y creo que eso tampoco, digo, creo que esa misma actitud es la que no ayudaría, ¿no? sí, 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 no, pensando eso, ¿no? De que, bueno, pues ¿para qué me rehabilito si tengo otros amigos aquí que con los que comparto este punto y si yo salgo de aquí me voy a quedar yo solo? O sea, como Ujú. este temor del aislamiento, yo creo que, pues no es punto o factor decisivo de que no puedan tomar o iniciar esta ayuda. Sí, exactamente, creo que el factor decisivo es tener la conciencia de que tienes un problema y que necesitas ayuda, ¿no? Creo que eso es lo Ok. más importante, Ok, pedir ayuda. otra duda. Hemos hablado de estos factores, del entorno, de la propia persona. Y la pregunta es, desde su experiencia, desde el contexto donde usted trabaja, ¿cuáles son estas drogas de las cuales se tiene mayor conciencia o mayor consumo? Bueno, lo que hemos identificado es el aumento en el consumo de cristal, de metanfetaminas, bueno, de cristal. Ujú. Entonces eso ha generado, la verdad es que esta droga está diferente, ahorita nuestros adolescentes llegan mal, ¿no? Hace algunos años eh, podíamos ofrecerles un tratamiento de internamiento Ujú. de manera sencilla, ahora tenemos que canalizarlos a hospitales psiquiátricos porque pues realmente ya vienen en Digamos, el consumo ha dejado de ser de estas drogas, digamos, legales. naturales, y ha Ajá. pasado a ser ya más de drogas industriales. Sí, sintéticas. Digo, en Hidalgo la verdad es que el mayor consumo es de alcohol, ¿no? Ok. Pero sí se ha incrementado el consumo de metanfetamina, que es como lo más, sí, lo que por cuestiones distintas, ¿no? Porque te mantiene, Sí, algunos sí. lo ocupan para estar despierto, para hacer tarea, para aguantar más, ¿no? Ujú. Sobre todo porque yo creo que está relacionado un poco con el contexto en el que vivimos, como en la rapidez, ¿no? Ok. Ujú. Pues yo creo que también eso, la verdad es que son diferentes cosas relacionadas, pero sí hemos identificado eso. El consumo de cristal está tirándoles el cerebro a nuestros adolescentes. Y entonces lo que dices, ya no llegan en un estado, por lo que decía, que tienen que trasladarse a un hospital directamente psiquiátrico, ya no llegan en un estado, digamos, a 5 sentidos, ya llegan muy... Algunos llegan en situaciones de brote psicótico, fuera de la realidad, algunos ya con ideas e intentos de muerte, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay que referir con un psiquiatra, un especialista para poder atenderlos, ¿no? Sí, Porque ya no... realmente eso no era tan común hace algunos años, ¿no? Entonces, Ok. eso era muy raro, muy raro. Y entonces ahora sí es como muy común y sobre todo en los adolescentes, ¿no? El impacto, por lo mismo de que su cerebro es joven, pues obviamente les pega más, ¿no? Ok. Y Híjole, sí también está con los mucho. adultos ha incrementado, también es los casos de más tratamiento son los consumidores de marihuana o de cristal, Ok. ya policonsumidores, ¿no? Marihuana, cristal, alcohol, tabaco, ¿no? Entonces esos
4 sustancias son como las más comunes de consumo. Aquí en Hidalgo. Aquí en Hidalgo, exactamente. Ok. No, sí está. Sí Sí, ya está. tenemos adolescentes policonsumidores, ¿no? Ya se han metido de todo. Entonces, eso es preocupante porque la realidad, les digo, ¿no? Ya llegan con problemas que requieren ya de un tratamiento más especializado, ¿no? Entonces, Y bueno, esto hablando a un nivel emocional, a un nivel psicológico, pero bueno, atañe, o sea, se juntan también problemas de tipo médicos, ¿no? De tipo físicos, que amigo tendremos oportunidad en algunos días de platicar sobre este tema, pero también es alarmante este punto, ¿no? sí, exactamente, ya no es como tan fácil, ¿no? Si antes podíamos ir aquí derechito, encontrar la solución, ahora hay que darle vuelta, acomodar una situación antes de ir al punto, ¿no? Entonces, sí está delicado actualmente. Qué Ok, difícil. ahora. Si yo ya, bueno, ya hablamos de toda esta parte de las drogas, como el consumo, apoyos. Si yo como familiar, yo como amigo, ustedes vienen como tal de una institución que se dedica a ayudar a este tipo de personas, pero ¿a qué otros lugares podemos hacer? Pues en el estado hay centros de atención primaria en adicciones. Se les llaman CAPAS, ¿no? Y en todo en México, todo México, hay centros de atención primaria en adicciones, les llamamos CAPAS. Hay en cada estado y gran cantidad. Nosotros tenemos aquí en Hidalgo varios, el de Tula, CAPA Ixmiquilpan, CAPA San Felipe Orizatlán, CAPA Ciudad Sagún y nosotros, el CAIA, que estamos, digo, si les queda lejos el CAIA, ¿no? Pueden ir a esas áreas. Incluso algunas personas han optado por ir a las presidencias municipales, a los DIFs estatales y ellos los canalizan a otras instituciones donde los pueden ayudar. En el caso de los adolescentes, pues ahorita está CIPINA, ¿no? Que hay uno en cada, pues ahorita está en el estado de Hidalgo, sí hay, donde ellos ya hacen como una valoración, no sé si tan exhaustiva, pero si se requiere de otro especialista, lo canalizan a cualquiera de estas instituciones que pueden ayudar. Aquí en Pachuca, por ejemplo, está el Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que sea un lugar que sea reconocido por la CONADIC o un establecimiento reconocido, ¿no? No dudo de la eficacia de algunos grupos de ayuda mutua, pero no todos tienen como de manera ética, ¿no? Y con respecto a los derechos humanos, entonces creo que sí es conveniente eso, como buscar el lugar en el que lo puedan ayudar respetando los derechos. Ok. Porque ahorita que menciona esto, me genera esta duda. Dice de estos lugares que no estén reconocidos. Yo, como familiar de alguien que está dentro de esas adicciones, ¿qué tendría que buscar o qué tendría que identificar de estos centros? Digo, hemos escuchado muchos casos de estas clínicas, más por el nombre de patitos, ¿no? Que tratan con cubetazos, con toques a los usuarios. ¿Yo qué tendría que investigar o qué tendría que pedirle a estas personas que me enseñen para saber que hay un lugar reconocido? Pues tiene que tener su aviso de funcionamiento, también tienen que tener sellos de acreditación, incluso las valoraciones tienen que tener como una forma, si necesita un tratamiento, pues necesita como ir con el especialista, o sea, el mismo que te ofrece la información tendría que ver, decirte cómo está el problema y enviarte a donde se necesita antes de que te tenga internado. Y también la CONADIC tiene un directorio de establecimientos residenciales conocidos y Ok. ambulatorios reconocidos. Entonces, si los busca uno en internet, aparece y ahí está el directorio, ¿no? En cada estado hay uno o varios, entonces creo que es importante, pues, revisar esa parte. Ahora, y hago la otra pregunta así del otro lado de la cara. Si yo identifico uno de estos lugares, ¿hay algún lugar donde yo pueda decir, oigan, aquí hay un lugar irregular? Sí, también se puede. Ujú.
Ahí mismo supongo que con la CONADIC, como levantar la queja, no, Sí, la queja, la- Sí, de hecho se puede, cualquier situación o cosas la así, irregularidad, de la irregularidad. denuncia o esto. Ajá, sí se puede. Por ejemplo, si quiero suponer que aquí en el Centro Estatal de Atención Integral hay un teléfono. Ajá. No sé, por ejemplo, vivo en, no sé, Tulancingo. No me es Ujú. posible llegar aquí a Pachuca. ¿Puedo comunicarme con el centro y ustedes ahí me dicen, ah, bueno, tú estás en Tulancingo, no puedes venir a Pachuca, bueno, puedes acudir acá o no tienen ustedes como este registro? Pueden llamar al centro ¿Ok? y ya el, el trabajador social, que es el que Ujú. responde la llamada, les va a decir los requisitos que necesita, y les va a pedir como todos los requisitos de formatería que se necesita para la apertura de un expediente Ok. y les va a pedir que vengan a agendar su cita. Y en caso de que no puedan acudir, ustedes tienen de alguna manera bueno, no puedes venir hasta acá, pero puedes acudir a este lugar, justo así, no sé, en Tulancingo. Ah, bueno, nosotros no, pero puedes acudir, o sea, al Hospital General, y ahí en el Hospital General te pueden dar este apoyo o puedes iniciar este proceso o algo así. Sí, tenemos como directorio de referencias donde podemos, Ujú. sin embargo, respecto al consumo de sustancias, por ejemplo, en Tulancingo no hay. Ok. Entonces, sí lo recomendable es acá. Si alguien vive cerca de Tula, ¿no? Ujú. Entonces le dice, ah, pues en este CAPA puedes ir, tal, y Claro, les da claro. los datos el lugar a donde puede acudir. Se le puede dar como la orientación La de... orientación. Ok. Ajá, exactamente. Incluso nos han hablado de otros estados. Ok. Ya se les dice, a ver, ¿dónde vive, no? Y ya se les da opciones de qué capa está más cercano a su domicilio. Ah, pues y ya les dan la dirección y el número de contacto. Ok, bien. Hay formas, o sea, no está tan cerrada el acceso a conocer la información para ponerse en contacto con cualquiera de los centros de apoyo. Sí, no hay como ninguna, de hecho, el personal sabe, bueno, mis compañeros saben que cuando alguien no está cercano de aquí y tiene cercano a otro instituto o institución, perdón, donde le pueden brindan la información Ok. para que también sea, esté cercana, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero es importante no dejarlo, ¿no? Es un tema preocupante y ahora que nos dice que va en incremento de este último año que fue bueno, desde el El 2016 a COVID. la fecha, que ha Ujú. incrementado mucho y a lo mejor un poco por el COVID y todo esto, es importante que no lo dejen, ¿no? Y aquellas personas, aquellos papás, aquellos adultos que estén detectando en adolescentes el problema, pues que más rápido que tarde hagan algo porque está difícil, ¿no? Una vez entrando a la mayoría de edad se vuelve yo creo que un poquito más difícil. Y en adultez, quiero suponer que ni se diga, ¿verdad? Sí, bueno, entre más joven empiezas el consumo, pues más tu cerebro aprende, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo recomendable es atenderlo, no minimizarlo y decir, ah, bueno, esto es parte de la adolescencia, ¿no? Creo que eso no, el consumo no es parte de la adolescencia, ¿no? Sí, Las conductas de riesgo quizás sí, pero no está bien, ¿no? sí. Porque sea algo aparentemente normal, significa que es correcto, ¿no? O que es funcional para posteriormente, en años posteriores, más bien dicho. Sí. Hay que normalizar el conocimiento del tema, pero no hay que normalizar el consumo. Así es, exactamente. Eso es algo. Ahora, le voy a hacer una pregunta mejor un poco controversial, podríamos decirle. Ahora, con esta parte de la legalización, ¿afectará o ya está afectando? Eh, Pues es que desde antes que viniera la legalización, muchos llegaban con el discurso de es que es natural, es que es recreativo, no sé qué, pero hay que identificar lo mismo, ¿no? ¿Cómo son? Una cosa es el uso recreativo y otra cosa es el que ya estoy dependiendo de una sustancia. Entonces creo que ahí radica la diferencia en cómo se tiene que atender la situación. O Y sea, saber si mi consumo me está afectando en otras áreas, pues entonces tengo que hacer algo, ¿no?
Entonces el tema de que si es legal o no es indistinto al final. Sí, exactamente, porque no depende de eso, ¿no? Sino más bien de las consecuencias que trae el consumo en nuestras vidas. Claro. Como dicen, ¿no? Lo hacía siendo ilegal, pues los vas a seguir haciendo siendo legal, pero el problema no es que si es legal o no, el problema es que te está causando un problema. Exactamente, eso es lo que de repente llega, ¿no? Es que es natural, no sé qué, pero pues no, la cuestión no es así, por ahí no va el asunto, diría, ¿no? Ok. Entonces, para ir como encaminando hacia el cierre, Lick, ¿qué recomendaciones o con qué nos podríamos quedar que estos radioescuchas que nos están escuchando nos digan, ok, ya identifiqué que mi hijo o mi familiar tiene un problema, ¿qué hago? ¿Qué serán esas indicaciones que usted nos diría que tendríamos que llevar a cabo? Yo creo que primero, número uno, bueno, esto es sugerencia porque en realidad no es una receta, ¿no? Ujú. Número uno, creo que sería importante acercarse a la persona y ver, hacerle evidente lo que está observando que no cuadra, ¿no? Ok. De manera, sin hacer juicios, evitar generar como una charla abierta, por así decirlo. Lo otro es ofrecer la ayuda, obviamente, y pues buscar, mira, ya en cualquier momento podemos ofrecerte la ayuda. En el caso del adolescente, yo creo que es como, vente, vamos a buscar ayuda, no es como, te pregunto, ¿no? Digo, perdón, no es que siento que ahí sí con ellos sí hay que ser como más cuidadosos por el nivel de desarrollo mental. No me refiero como en la parte cognitiva, porque la verdad es que son muy despiertos, sino en la parte de la maduración biológica. Pero sí sería importante conversar sobre estas situaciones, ¿no? Porque pareciera que los adolescentes son desinteresados, pero no, la verdad es que son personas que se preocupan por los demás, aunque pareciera que no, sí lo hacen. Ok. Y establecer reglas y límites, eso es importante, y procurar ser congruentes, ¿no? Con el ejemplo. Creo que si te ven congruente, pues es más fácil que acepten la ayuda. Y en dado caso que no pudieran, pues solicitar la ayuda de un profesional. Ok. Y no está mal, ¿no? Aceptar que necesitamos ayuda de un profesional no está mal. Creo que, amigo, hemos dicho siempre que con este tipo de temas que son tan delicados y tan importantes, acercarse a un profesional e ir de la mano de un profesional creo que es de las cosas más importantes porque si no, pues no vas a salir nunca, ¿no? Sí, exactamente, así como cuando nos enfermamos de la barriga vamos al doctor, ¿no? Creo que también cuando son cuestiones de comportamiento, emociones, formas de ser y vemos que algo no está funcionando, pues hay que acudir, ¿no? Que nos orienten y no está mal. Creo que también hay que dejar de estigmatizar la salud mental. Claro. Ok. Marianita, ¿con qué te quedarías tú entonces con todo este tema que la LIC nos fue desenvolviendo durante este programa? ¿Con qué me quedo? Bueno, me quedo con que es un tema preocupante, alarmante, que los números van en la alza y hay que poner atención en ese tema, en que no podemos descuidar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, porque son edades muy pequeñas. Yo de verdad, cuando nos comentó que eran 13 años, me quedé un poco en impacto. Me quedo también justo en esta parte de dejar de emitir los juicios. Hay que ocuparse del tema cuando lo hay, que dejemos de tratar este tema con espanto, con pinzas, porque es como por lo mismo es un tema delicado, se tiene que platicar, se tiene que externar, lo tienes que, como quien dice, tomar este tema, el toro por los cuernos. Y justo esto, tomar siempre la ayuda de un profesional, acudir siempre con los que saben, creo que siempre lo hemos dicho, amigo, con estos temas, y estar al pendiente, estar con el ojo muy abierto y tratar de ubicar. Y creo que también esta parte de si hay alguna persona que se acerque, yo voy a hablar en este caso por mí, si hay una persona que se acerca a mí y me dice, oye, ¿me ayudas porque tengo este problema? Pero no sé cómo empezar
a solucionarlo, bueno, creo que extender la mano a aquellas personas a las que se les acerquen, o la familia, los papás, si llegan y piden de alguna manera esta ayuda, no se la nieguen, extiendan la mano y decir, bueno, ok, venga, vamos a ver cómo le hacemos, hay que salir adelante y entren en el proceso también ellos, ¿no? Ya nos decía la licenciada, pues es un proceso en el que involucras a todos. Entonces, agarren todos el toro por los cuernos y si uno va a salir, salen todos. Amigo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Para tu cierre final y nos despedimos. Y pedimos los datos a la licenciada. Sí, por favor, para que lo tengamos muy en pendiente. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencias Opuestas. Ya para ir cerrando, ¿con qué me quedaría, Marita? Pues justamente con esta parte que mencionábamos, ¿no? Que no hay que estigmatizar, finalmente es un problema de salud como cualquier otro que pueda existir en este mundo. Lo que sí hay que darle la ayuda, dar las bases y principalmente la parte de los padres, ¿no? Que si identifican algún problema con sus chicos en cuanto a esto de adicciones, brindarles las herramientas, no cuestionarlos, no justificarlos, y sí darle todo lo que esté a su alcance para que su familiar salga adelante. Creo que es la principal parte, ¿no? La familia, este apoyo que puede ser como núcleo y como grupo de apoyo. Totalmente. Y bueno, para Para finalizar. despedirme, Sí, amigo, sí. que la LIC nos diga los datos, cómo contactar a ella o donde ella trabaja, cómo lo podemos localizar, para que igual lo podamos poner dentro de las redes sociales y tenga la información a la mano todos nuestros redes. Sí. Bueno, nosotros somos el Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones, CAIA, así, CAIA. Estamos en el Boulevard Colosio, número 100, Fraccionamiento Colosio, en Pachuca, Hidalgo, en la carretera que va para Actopan. El número de contacto es el 797-50-73 o el 797-50-74. A cualquiera de esos dos números nos pueden llamar y se les brindan informes. ¿Alguna página de internet, algún correo de contacto? El correo electrónico es seaya-hidalgo @yahoo.com.mx y el del Facebook nada más dice CEAIA, Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones. Yo sí recomiendo que mejor llamen, es más fácil, Okay. Para que les puedan brindar la información, pues ya el personal operativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Facebook hay algunos, quiero suponer que sí, algunos trípticos, alguna información como para que las personas que se encuentran alrededor de una persona que esté consumiendo, pues, se pueda dar como alguna idea de, primero a lo mejor como para identificar o para ver cómo hacer el contacto del medio, así como de, bueno, tu familiar consume, márquenos aquí o márquenos allá. O sea, hay como algún previo a... Bueno, no es del CEAIA, pero la CONADIC ofrece algunos manuales o guías Ok. que están en la página del CENETEC, que dice hablemos del alcohol, tabaco y drogas. Oh, bien. Y son guías, ¿no? Entonces vienen como muy bien explicadas. También dice, hay otro que es la neta de la cocaína, la neta de la marihuana. Entonces, si ustedes lo buscan así, aparecen las guías y vienen no solamente acerca del consumo, sino también algunos números de contacto, también habilidades, consejos, recomendaciones de cómo poder apoyar a nuestros familiares. Ok, qué bueno, al final también es lo más, creo que lo ideal sería que pues ya de alguna manera se acerquen de manera más personal, ¿no? En alguno de estos del centro aquí, o los CAPAS que están ahí distribuidos en algunos municipios de aquí del estado. Sí, exactamente. O que acudan allá al CEAIA y ya les dan la explicación. Ok. Los orientan.
Bueno, Digo, esto es dentro del estado, ya cada persona fuera del estado que nos esté escuchando, ya tiene la información, sabe cómo se llaman las instituciones, busquen la que esté más cercana a ustedes. claro. Y bueno, yo creo que también en esta, por ejemplo, en esta de las guías, a lo mejor hay gente, yo espero, amigo, que nos escuche en algún otro país, pues internet también es una apertura y si estas guías están en internet, bueno, pues creo que es un primer paso que no está nada mal. Así es. Ok. ¿Algo más, amigo? Bueno, no nos queda más, creo que no. Entonces no nos queda más que agradecerle nuevamente a la licenciada Esther por estar con nosotros en este programa, abrirnos un poco más el panorama y guiarnos en este contexto de las adicciones y saber cómo son, cómo se van a cabo, dónde hay que referirnos. Muchas gracias, Lick, por estar con nosotros. Un gusto. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Creo que aparte de que abrió el panorama, amigo, creo que platicar con personas que saben, con expertos que saben en el tema, también a veces da un poco de no tranquilidad, un poco de alivio a decir, ok, bueno, estoy escuchando este tema, lo habla desde una experta, me da alivio a saber que hay una solución, ¿no? Que el chiste es no dejarlo. Así es. Nuevamente, muchísimas Justamente. gracias, licenciada. Ella es psicóloga Esther Díaz, subdirectora del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones, aquí en el estado de Hidalgo. Gracias. Sin más preámbulos, ella fue Mariana Martínez Él fue Víctor Flores. y este fue su programa Frecuencias opuestas. Opuestas. Adiós. Adiós. Esto fue Frecuencias opuestas. Opuestas. Hasta la próxima.